Su asistencia a la presentación del libro Mesoamérica, grandes creaciones de una civilización originaria, antología de Don Miguel León Portilla. Nos acompañan por esta presentación María Nieves Noriega de Utrey y Rodrigo Martínez Vargas. Me voy a permitir leer una breve semblanza de ellos. María Nieves Noriega de Utrey es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, dedicada a la labor editorial desde 1993 y ha dirigido desde su lanzamiento la revista Arqueología Mexicana, una coproducción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Editorial Raíces. A partir de septiembre de 2008, dirige también la revista Relatos e Historias en México. Ambas publicaciones son consideradas herramientas indispensables para acercarse de manera informada a nuestro rico pasado. Y Rodrigo Martínez Vargas, doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, profesor de investigación de la Dirección de Estudios y Estudios de Lina, profesor de la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia. ¿Los dejo? Espérame. ¿Quieres que empiece? Sí, por favor. Ajá. Muy buenos días. Qué gusto, muchas gracias por estar aquí todos de sábado y muchas gracias a Lina, de Editorial Raíces, y a Marlene Nieves por invitarme. Muchísimas gracias, estoy muy orgulloso. Miren, para no errar, les traje algo escrito, espero no aburrirlos. Mesoamérica, grandes creaciones de una civilización originaria de Miguel León Portilla, es el tercer libro de la serie Antología de Textos de la revista Arqueología Mexicana, coeditado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primero de la serie es el libro del arqueólogo Edgardo Matos Moctezuma, titulado Mentiras y Verdades, de la arqueología mexicana, que reúne sus textos publicados en esta sección de la revista, con un punto de vista bien informado y una actitud desenfadada sobre una variedad de temas mal conocidos, pero que interesan a todos los mexicanos. El segundo libro de la serie de antologías es La Arqueología de la Arqueología, del también arqueólogo Leonardo López Luján, con valiosos trabajos basados en poco conocida información de archivo sobre las investigaciones arqueológicas realizadas en México durante el periodo colonial, el siglo XIX y hasta el presente. El tercer tomo, Mesoamérica, grandes creaciones de una civilización originaria de Miguel León Portilla, reúne una gran cantidad de temas mesoamericanos que fue publicado Don Miguel en la Arqueología Mexicana y que constituyen uno de los últimos libros que alcanzó a dejar preparado antes de fallecer el martes 1 de octubre pasado, cumplidos 93 muy fértiles años. El propio Miguel escribió la presentación del libro, que inicia con palabras que vale la pena leer. Lo cito. A lo largo de más de 2 décadas he publicado un buen número de artículos en arqueología mexicana. Diré en pocas palabras que es esta una revista que honra a México. Una revista cuyos artículos preparados por investigadores bien conocidos son citados en trabajos profesionales. Ahora, a solicitud de quien dirige esta publicación, nuestra amiga María Nieves Noriega de Utrey, reúno aquí 34 artículos, unos publicados durante el tiempo en que fue directora la maestra Mónica del Villar y otros ya con la referida María Nieves Noriega, que aparecieron en otros tantos números de la revista y en algunas de sus ediciones especiales. Sigue Don Miguel. Y no dejaré de mencionar al arqueólogo Enrique Vela, que desde la primera aparición de arqueología mexicana ha tenido a su cargo la edición de cada número. Enrique Vela ha preparado además buen número de ediciones especiales, todas de considerable interés. Esta trilogía de personas, los que continúan también, María Nieves Noriega, Enrique Villán y Enrique Vela, con el apoyo decidido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha hecho realidad esta revista en la que hemos tenido el privilegio de colaborar buen número de investigadores mexicanos y extranjeros. Comparto enteramente el decir de Don Miguel sobre arqueología mexicana como una revista que honra a México. Y agrego que es una revista ejemplar, pues ha logrado transmitir a un público muy amplio
que lo compramos puntualmente en los puestos de periódicos, la información generada por una cantidad de grandes especialistas, por cierto, no siempre acostumbrados a escribir para los no especialistas. Y sobre esto María Dieve nos va a platicar algo, nos está platicando. La verdad, lo que yo no entiendo, pues sí, la manera, es lo mismo pasa con los lingüistas, ¿verdad? La arqueología mexicana logró romper la distancia entre las investigaciones arqueológicas y el público por medio del empleo de un lenguaje preciso, informativo y enunciativo, sin notas a pie de página, y al final una breve guía para leer más. Y sobre todo con el complemento de un apoyo visual inteligente y rico, tanto de fotografías como mapas, gráficas, reproducciones de imágenes de códices. En este libro de Don Miguel, como en los de Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López de Ulagen, es muy agradecible este diálogo esclarecedor entre el texto y las ilustraciones. Agrego que algunos de los trabajos son reelaboraciones de estudios ya conocidos de Don Miguel, adaptados para el formato Machillatl de la revista y las temáticas de sus diferentes números. Otros, en cambio, son trabajos nuevos e importantes, algunos de los cuales a continuación menciono. No sé, por cierto, si Miguel leyó un nombre náhuatl en la revista Arqueología Mexicana, pero podría ser algo así como Mexica Yalhuatlachtoli o Mexica Yalhuatliximanchilistli. No sé, entonces, ¿qué lo explicaban? ¿Cómo? Puede ser, ¿no? Ya no es ayer. Entonces, el logos, arqueología, pues, hablan tlachtoli, ¿no? Yalhuatlachtoli. El libro mesoamericano, Grandes creaciones de una cultura originaria, tiene una intención muy clara. Parte del marco conceptual de civilización originaria, sobre el que explica Don Miguel que es en la historia universal, que en la historia universal hubo unos pocos casos de civilizaciones que se han formado no como algo derivado de otras, sino, por así decirlo, en virtud de sí mismas, las cuales son, en el viejo mundo, las de Egipto, Mesopotamia y de los valles del río Indo y del Huanghe, el río amarillo en China, y en el nuevo mundo, las de Mesoamérica y los Andes. A lo largo de sus contribuciones a la arqueología mexicana, nuestro gran Don Miguel se dedicó a mostrar y exaltar las grandes creaciones de una civilización original, la mesoamericana. Miguel León Portilla ha destacado en su obra el valor heurístico de los conceptos del Nuevo y Viejo Mundo que se encontraron en 1492 y de las diferencias entre ambos que resultaron determinantes a partir de entonces, de donde cobra fuerza, por cierto, la noción de el otro, que es que el mismo Don Miguel emplea. Antes eso de otro, si fuese una palabra que me ha caído mal, pero al ver que Don Miguel la usa, pues yo creo que tiene sentido para marcar la diferencia, la unidad entre los dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Un factor importante que determinó la diferencia tecnológica de los dos mundos es el inicio de la agricultura que se estudió hace 8.000 antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia y hace 6.000 antes de Cristo en la India y China. Y según un cuadro en Mesoamérica y según un cuadro de la revista también en Mesoamérica, lo cual había que corregir y acercar más a 4.000 antes de Cristo y no tanto 6.000 o 5.000 como aparece en la revista. Eso ya aparecía en otro cuadro. Yo creo que a Miguel no le gustaba mucho eso de poner tan atrás la aparición de la agricultura, pero francamente en 6.000 antes de Cristo. Pues no, todavía no había que decir. Precisamente, según McNish, ya saben ustedes que más que la revolución agrícola, está una evolución agrícola, pero de la cual se pasa del teociti de este tamaño al maíz de este tamaño entre 6.000 y 3.000 antes de Cristo, o sea, más o menos en 3.000 y 4.000 antes de Cristo, cuando ya había agricultores. Diferencias fundamentales entre el viejo mundo y el nuevo mundo que van a resultar decisivas a la hora que él encuentra
de dos mundos de 1492 para América y de 1519 para nosotros. Una de las grandes creaciones de la civilización mesoamericana es la relativa a los códices y a la escritura. Y debe destacarse que es patrimonio casi exclusivo de la civilización mesoamericana en América, pues en la zona andina se desarrollaron pocas formas de representación, conservación y transmisión de la información. Las más conocidas de las cuales son las cuerdas anudadas, llamadas quipu, y los diseños de los textiles. En los apartados sobre códices y escrituras y sobre la investigación del pasado, don Miguel se muestra no solo como un gran conocedor de la lengua y la cultura náhuatl, sino también como un gran lector de códices, que es una faceta que siempre se nos olvida un poquito porque siempre lees el náhuatl, pero conocía muy bien los códices mexicanos. Particularmente importantes son los trabajos que preparó don Miguel para las ediciones especiales de arqueología mexicana de códices mexicanos, que son el Tonalámatl de los Oaxtecas, Códice Feyerabad Mayer, y la matrícula de tributos. Estas ediciones especiales con la reproducción de códices de la revista Arqueología Mexicana pueden calificarse de beneméritas por el excelente de la reproducción digital, lo magnífico de los estudios introductorios y guías de lectura, y por el muy bajo precio de cada uno, 60 pesos. Es increíble, porque todos los códices, aún los de Paz, todas las ediciones previas de códices, no son digitales. En cambio, aquí debemos tener la mejor calidad, y no se diga de los estudios introductorios de Miguel, de Eric Vázquez, de Patrick Johansson, Manuel Germán, y Manuel Germán Arazu, ya experto en códices mixtecos. Realmente es lo más importante que se hace en México. En su estudio introductorio sobre el Códice Feyerabad Mayer, hace don Miguel su conocido alegato patriótico contra el nombrar a los códices por el nombre de sus poseedores europeos. Y se pregunta a don Miguel, ¿qué pensarían los estudiosos del viejo mundo si algún nativo mesoamericano pronunciara, por ejemplo, que a un manuscrito medieval, digamos una Biblia gótica, por haber sido posesión de don Pedro Moctezuma Tlacahuepansi, hijo de Moctezuma II, se le conociera como Códice Moctezuma Tlacahuepansi? No. Y don Miguel da argumentos para vincular el Códice de Mayer con actividades adivinatorias del estamento de los aztecas, mercaderes de larga distancia, y discrepa respetuosamente de la interpretación de Ferdinand Anders y Martin Jansen sobre el códice, que ellos llaman el libro del Escatipón, el Señor del Tiempo, nada que ver con el de los aztecas, en su edición del Fondo de Cultura Económica. Por la diversidad de interpretaciones de los códices, don Miguel hizo bien en mantener el nombre original Feyerabad Mayer junto al de Tonalámatl de los Oaxtecas y de dar una interpretación rigurosa y abierta del códice, abierta a las lecturas e interpretaciones. Por cierto, las posibilidades de reproducción de la mitología digital permitieron en la edición de Mesoamérica de Miguel León Portilla imprimir en 3 páginas 7 diferentes impresiones de la página central del Tonalámatl, en las 7 ediciones que se hicieron entre 1891 y 1895, con muy grandes diferencias en los colores. Y eso solamente ahorita, gracias a ustedes, podemos ver lo que creíamos que era una códice. En realidad los colores hay que verlos muchísimo, con muy grandes diferencias en los colores, lo cual hace agradecer la labor editorial de arqueología mexicana. O sea que ahí están grandes diferencias. Otros trabajos en arqueología mexicana de don Miguel sobre códices y escritura son los dedicados a los libros de los mexicas, la estratigrafía toponímica, lengua y escritura, y grandes momentos en la historia de los códices, en donde valora las aportaciones en la lectura de los códices mixtecos de Alfonso Caso, con su piedra roseta, que fue el mapa de Teotihuacán, de los códices de la zona central de Carl Anton Novodomí, con su piedra roseta, que fue un apéndice del arte de la lengua zapoteca de Juan de Córdoba, en 1578,
y de la escritura maya de Eric Thompson y Uri Moroso, con su piedra roseta que fue el silabario de Fray Diego de Landa. Y es curioso cómo la nueva tendencia que inauguró Yuri Moroso del foneticismo de la escritura maya, de todas maneras, todos siguen usando el Catalog of Maya Glyphs de Eric Thompson, lo cual le da bastante risa a Don Miguel. Don Miguel distingue entre las creaciones culturales espirituales y las creaciones culturales materiales. Entre las espirituales, Don Miguel dedica varios estudios a los dioses de los Pochtecas, estos mercaderes de larga distancia, la niñez y juventud entre los nahuas, y Zihuayotl y Ixca-Ca, la femineidad luce en su rostro. Zihuatl, mujer, Zihuayotl, mujeridad o feminidad, Ixca, la cara, y Ixca, su cara, la carne es esta. La feminidad está en su rostro. Náhuatl, lengua y cultura con raíces milenarias, del que interroga la cuestión de si el náhuatl era hablado en la multilingüe y multicultural Teotihuacán. Este es un libro, es un artículo muy especializado, si ustedes publicaron por primera vez, y sin embargo, siendo una cuestión pues, difícil de tratar, pues ahí está escrito con plena claridad, como es la norma de arqueología mexicana, como es la norma de Miguel. Y entre las creaciones culturales materiales, Don Miguel realizó sendos estudios sobre el chalchihuitl en la literatura náhuatl, sobre el oro y plata en Mesoamérica, vistos por indígenas europeos, y sobre las flores en la poesía náhuatl. Es muy valioso el apartado relativo a la conquista, particularmente que dedicado a la cuestión de si Cortés fue herido como Quetzalcóatl por Moctezuma, lo cual parece verosímil si se considera la confluencia de las fuentes y la antigua tradición mesoamericana de retornos y de fines de siglo. Miguel León Portilla igualmente se detiene para rememorar tres grandes figuras de Mesoamérica, que son Nezahualcóyotl y su poesía, Fray Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología, esto hace rabiar libros, y el padre Garibay, quien abrió el campo del conocimiento de la lengua y de la cultura náhuatl, y el gran maestro de Don Miguel, y que hizo posible su primer gran libro, la filosofía náhuatl, de 1956, y toda su obra posterior sobre el Luis. Y la disco de Don Miguel sobre su maestro, el padre Garibay, incluye un muy valioso mapa denominado el derrotero del padre Garibay, entre 1892, cuando nace en Toluca, y 1941, desde que en 1906, a los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de México y fue sacerdote de Jilotepec, profesor del Seminario Conciliar y párroco en San Martín de las Mirámides, Mixquilucan, Tenancingo, Teotumba. María Nieves, ahorita nos platicaron en un de este seminario corrido ahí, que resulta valiosísimo. Y claro, se requieren 20 años, más de 20 años en la vida de Jorge Garibay, pero de todas maneras esto ya va a dejar muy bien el personaje tan singular que fue el padre Garibay. Y su obra valiosísima. Y el libro concluye con 4 artículos sobre en el mito y en la historia de Tamuancha, en 7 ciudades, sobre del cronista al arqueólogo 5 ciudades prehispánicas y sobre historia y formas de vida en Baja California, que continúa otro trabajo, las crónicas coloniales sobre Baja California. Como sabemos, desde los años 60, la California mexicana se volvió un campo de interés adicional de Miguel y de su esposa y compañera, la historiadora y filóloga Ascensión Fernández Treviño, llamada Cholinda por Don Miguel y sus familiares y amigos que la queremos. Esta gran antología de trabajos publicados en la revista Antología Mexicana por Don Miguel León Portilla sobre Mesoamérica, grandes creaciones de una civilización originaria, será un motivo de deleite para sus lectores, que comprobarán una vez más la claridad del pensamiento de Don Miguel y la amable cortesía con la que busca transmitir lo mucho que sabe y sabe investigar para nuestro beneficio. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación. Agradezco infinitamente al Instituto Nacional de Antropología, a la Directora Nacional de Difusión, a la Dirección de Publicaciones
el que nos permitan estar en esta presentación y el que junto con ellos hiciéramos posible este libro de la Biblia. Yo les voy a platicar un poco cómo surgió este libro y sobre todo cómo surgió la relación de la editorial con el gran maestro don Miguel Hernández. Me conmueve el estar hoy aquí presente con ustedes y presentar este libro porque siempre pensamos que él iba a estar con nosotros. Eso nos pasa de repente en la vida, que lo que tenemos cercano pensamos que va a durar siempre. Este libro, cuando se lo propusimos, se entusiasmó muchísimo con él. Y él formó el índice y él fue el que decidió cómo debería ir el orden de los artículos. Y en sus entradas y salidas al hospital seguía corrigiendo y viendo y asesorándonos en cómo debía salir. Entonces, de verdad creo que esté donde esté, le daría gran satisfacción que ustedes nos acompañen y que vean la luz este libro. Les voy a platicar primero cómo lo conocimos como autor. Yo, como la mayoría de ustedes, lo conocí en la preparatoria a través de su libro La visión de los vencidos, y que creo que un libro que tiene tal cantidad de ediciones en tantos idiomas ha marcado a muchos. Yo puedo dar el testimonio de que a mí en esos años también me marcó. Soy historiadora y mi especialidad quería que fuera el periodo de contacto, y creo que el haber leído en la adolescencia La visión de los vencidos no fue de más que conmovernos, estemos desde el sitio en que estemos. Y a mí me conmovió profundamente como esos lamentos de una cultura que molla y que en realidad no sabíamos tanto de ella. Y era como negar la mitad de lo que somos. Y la vida me fue llevando a la historia y después, pues, qué suerte la soy, me llevó a la creación de la revista de arqueología mexicana junto con el Instituto Nacional de Memorias. Entonces, ahí ya conocí a don Miguel como autor. Desde su fundación, desde el primer año, publicó su primer artículo en el número 4 de la revista. Ya incidía en los temas que durante todos estos 26 años eran sus temas de preocupación en la investigación y de interés en divulgar a cada público. El primer artículo trataba sobre los libros de los mexicas, tema que consideraba, como lo indica al final del artículo, la más preciada herencia de México, legado de sabiduría que ha de volverse accesible a cuantos han venido a vivir a la tierra. Entonces, bueno, él que lo quería y nosotros que también lo queríamos, y como historiadores, la diferencia entre los arqueólogos y los historiadores es que los historiadores nos basamos en nuestra investigación en los textos, en lo escrito. Y entonces, pues esa desviación profesional nos hace querer saber qué dicen esos libros. Y después nos hace querer difundir qué dicen esos libros a un gran público. Y como decía Rodrigo, el sueño mayor de don Miguel era que pudiéramos hacer una serie de facsímiles de los códices para que fueran accesibles en cualquier biblioteca de una casa mexicana. Entonces empezamos con la tira con la matrícula de textos, con el tonalá de los pochtecas, y hemos seguido a lo largo de todos estos años publicando en promedio de uno cada 2 años en facsimilares. Y lo que hemos visto a través de todos estos años es que este interés de don Miguel de publicar los facsímiles hacía posible en una casa a comprar 3 códices, y que así nos cuentan los lectores: uno para la biblioteca, otro para manosear y otro para arrancar, calcar, fotocopiar. Y entonces, a la hora que lo hacemos tan accesible, este material se vuelve cotidiano, se vuelve útil para el lector. Y lo vemos reflejado en las investigaciones que, a partir de que sacamos la matrícula de tributos, la cantidad de investigadores que hacen referencia a lo que se dice en la matrícula, ya sea para el tema de tributo, el tema de materiales, el tema de toponimios. Entonces, sí creemos que cumplimos una función importante, y mucho de ello se lo debemos a don Miguel, como el autor en ese número 4 de la revista, en los albores de la revista, para
poner una línea en cuanto a la producción de facsímiles de revistas. A lo largo de estos 26 años, publicó con nosotros 34 artículos. Su última aparición en 2017, en el número 146, y fue esa emotiva semblanza sobre su maestro Ángel María Rivas, que también creo que al final de su vida quiso dar testimonio del maestro que lo había como iniciado en sus temas. Y creo que es muy humano también siempre darle honor a quien honor merece. Y sentimos que a través de las páginas de arqueología cerró ese ciclo de decir, nosotros lo que sabemos nunca estamos parados solos, siempre estamos sobre los hombros de un maestro que nos fue enseñando. Y creo que hoy en el desarrollo del conocimiento cada vez es más importante dar crédito a esos hombros sobre los que estamos parados. O sea, arqueología mexicana sí les puedo testimoniar que uno de esos grandes hombros son los de Don Miguel. En esta variedad de artículos que publicó con nosotros, encontramos los temas fundamentales del maestro Lefort, Mesoamérica como civilización originaria. Platicábamos mucho sobre el tema de Mesoamérica y cómo el ser civilización originaria no solo nos hace vernos distintos nosotros mismos. O sea, qué maravilla que fuimos un territorio que creó una población, que creó un desarrollo independientemente de cualquier otro. Entonces, esa seguridad que nosotros mismos como mexicanos consideramos nosotros que es importante transmitirla en las páginas, insistir en que somos una civilización originaria. Y el siguiente paso es el que el mundo lo sepa, ¿no? Podemos saber que somos muy buenos, pero es importantísimo el que el mundo lo sepa. Y esa comparación entre lo que dicen los demás de nosotros y lo que nosotros sabemos de nosotros es una labor de divulgación importantísima. Esto que decía Rodrigo de la comparación de fechas en los desarrollos de las culturas, aquí ya vi, es que a la hora de la encuadernación se corre un renglón, ¿eh? Pero lo importante es esto, es decir, tenemos que seguir publicando lo que somos, comparado con el resto del mundo. Tampoco somos un lunar fuera del resto del conocimiento. Entonces, en la medida en que hacemos comparaciones de cómo estaban los otros y cómo estábamos nosotros, nos da orgullo y también nos da elementos para que el resto del mundo nos voltee a ver. Entonces, la incidencia en este tema de Mesoamérica fue también sobre los temas de las creaciones espirituales y materiales de los pueblos que la habitan y los libros que emanaron de esas culturas. Su interés por divulgar el conocimiento a un gran público y el enorme afecto que brindó esta casa editorial es una herencia invaluable que nos dejó Don Miguel. Mención especial merece la relación cercana que tuvo con nuestros editores, tanto con Mónica de Villar y con Enrique Bell, con quienes trabaja hasta el último detalle de sus artículos. Enrique nos mandó este mensaje que comenta de su relación con Don Miguel. Don Miguel nunca dejó de estar atento a la arqueología mexicana. Eran constantes sus llamadas para dar su impresión sobre los números. Y lo mismo, nos otorgaba unas buenas felicitaciones que con toda tranquilidad nos señalaba errores o hacía notar lo que no le gustaba. Sus llamadas eran rápidas y sustanciosas y eran en realidad una clase sobre las cosas de los antiguos mexicanos, siempre aderezadas con anécdotas y sobre todo con el pertinaz señalamiento de que el estudio de aquellos solo tenía sentido si atendían a la presencia de las comunidades indígenas actuales. Sobre esto voy a volver en los últimos. La siguiente relación con Don Miguel fue que formó parte de nuestro comité científico editorial de la revista. El surgimiento de la revista y su trayectoria a lo largo de estos 26 años ha sido una labor basada fundamentalmente en la suma de voluntades. Yo aquí vengo en representación de la revista, pero en realidad esta revista es esa suma de voluntades. Primero, del Instituto Nacional de Antropología, que ha apoyado desde sus inicios la publicación
y que junto con la editorial Raíces cumplimos esa función de llegar a un gran público. Las siguientes voluntades han sido la cantidad de cientos de autores que, a pesar de tener libros enciclopédicos sobre su quehacer, se atreven o nos atrevimos a pedirles que en 6 páginas nos digan lo que saben. O sea, siempre dicen, oiga, es que ¿por qué escribió tanto? Pues que no me dio tiempo de hacer la síntesis. Entonces, la labor de arqueología ha sido esa suma de voluntades de diferentes autores que participan con nosotros, dando lo más destilado de su conocimiento. Y la otra es la voluntad de un comité científico que ha variado a lo largo de los años. Este comité científico, yo diría que es el corazón y la esencia de la publicación. ¿Por qué? Porque se reúnen los grandes que saben sobre los temas y nos ayudan a discernir en el mundo de autores quién debe escribir en qué temas. Entonces, la calidad de la revista no es labor solo de los editores, es labor de este corazón que va marcando qué temas sienten que son los importantes, qué nuevas investigaciones, quién en el mundo es el mejor para pedirles. Y les puedo decir que en 26 años la mayoría de los autores han colaborado con nosotros de una forma generosa, inmediata, que hay muy pocos que nos hayan dicho no colaboró, y que en los casos que lo han dicho es porque están comprometidos en ese momento con algo más, pero en general todos han sido muy generosos con la revista. Don Thiel, en estos años en que estuvo en el comité científico, durante 7 años, del número 37 de mayo de 1999 a noviembre de 2006. Su aporte se nota en los temas que abordamos en esa época, en especial ciertos números en los que su participación fue más a fondo, como los dedicados a la ruta de Cortés, la serpiente emplumada, los mitos de la creación, Nezahualcóyotl, el ciclo de la vida, la península de Baja California, el enigma de las ciudades perdidas, lenguas y escrituras mesoamericanas, de la crónica, la arqueología y los mayas. De su entendimiento de la importancia del legado que resguardaban las comunidades indígenas actuales, es producto este número, el dedicado a los nahuas, y este número dedicado a las lenguas indígenas. Le hizo mucha ilusión, fue de los que publicamos a principios de este año. Todavía supo que lo íbamos a publicar y siempre incidía en decirnos: de nada nos sirve conocer a los pueblos prehispánicos si no difundimos y nos preocupamos por los pueblos indígenas contemporáneos. Su participación en la muy útil y exitosa serie de especiales de facsímiles de los códices también fue fundamental. No solo aportó valiosas opiniones en la conceptualización, sino que hizo la introducción al primero de ellos, la matrícula de tributos, y él mismo elaboró, como dijo Rodrigo, el estudio y descripción del tonalabaqui de los prospectos. Como miembro del comité científico, comentó en el 20º aniversario de la revista, y lo comentaba cada vez que le preguntaba de arqueología mexicana, decía: arqueología mexicana es una revista que no honra a mí. Creo que el siguiente tema lo tocó básicamente Rodrigo, que fue la creación de la antología. Yo solo les diría que este fue un reto, sacar esta nueva versión de nuestro canal de divulgación y el poder juntar en un solo libro la autoría de un solo autor. Lo trabajó casi página por página y gozó cada una de las presentaciones que le dábamos del diseño. Como ven, los mapas y los cuadros que contiene el libro los trabajamos siempre junto con él, y es un libro muy accesible para el gran público, y un libro que la gráfica pesa casi más que el texto, lo cual lo hace muy accesible a cualquiera que se quiera acercar a los temas mesoamericanos y a los temas de códices y a la escritura de Luis Miguel en esta forma de hacer síntesis en cada uno de los artículos.
No me queda más que agradecerle su presencia, agradecerle a don Miguel Iván que podamos compartir con ustedes este libro. Y no sé si tenemos un momentito para, si quieren tener alguna pregunta a Rodrigo o a mí sobre la labor de don Miguel en nuestra región. Muchas gracias. ¿No? Oigan, aprovecho para comentarles que acaba de salir también este libro, Clamatini, en homenaje a Miguel León Portilla, de Paralelo 21. Ahí está, aquí se puede vender. Si se apuran, consiguen otros ejemplares. Y es de casi puros recuerdos personales de don Miguel León Portilla, de mucha gente. A ver, si se les antoja, pueden gustar. Si se apuran, ¿eh? Sí, les sacan. Y yo también les digo que en el pasillo WK está nuestro stand de arqueología mexicana, que pueden conseguir todos los números anteriores de la revista, de los que hemos hablado hoy, y casi la colección completa. Y el número vigente es sobre los augurios de la conquista, junto con los 3 libros de los que hablamos de antología de don Miguel Portilla, del arqueólogo Leonardo López Luján y del maestro Eduardo Michael. Los 3 están en la venta en nuestro stand. Muchas gracias por aquí. Sí. Ayer estuve en la presentación de tu libro sobre Hernández. Y una de las conchas que se llevó es que cuando el desencuentro de las culturas, que como mexicanos todavía no reivindicamos a su debida estatura la figura de Hernández. Y ahorita escucho que todavía no reivindicamos nuestro pasado indígena en nosotros. Entonces estamos como medio complicados, ¿no? Si no aceptamos estas facturas, nuestra herencia de ambos lados, que así tienen toda la bronca de poner wetting, no sé qué, bueno, necesito, no sé, bueno. ¿Cómo vernos a nosotros ahorita mismos y ya a estas alturas, 300 años o 500 años después, seguimos negando una amistad o las dos amistades que explicados estamos? Sí, bueno, mi respuesta es la esencia de la editorial, que en la medida en que sabemos quiénes somos y de dónde venimos y sobre qué obras estamos parados, seremos mejores personas. Esa es la esencia de por qué nació Editorial Rexis, y por eso tenemos la revista de arqueología mexicana y la revista de relatos e historias en México. Y por eso, en la medida en que somos una publicación que tiene una pluralidad de autores, en donde entre pares van decidiendo quiénes son los que escriben, podemos ir dando como este rompecabezas en el que nos vayamos encontrando. Parte de la labor que hacemos como editores es que en cada una de las páginas nos sintamos parte de ellas. Y creemos que en la historia oficial, dadas las horas de clase que tenemos en currículum, y cada vez tenemos menos sobre nuestra historia, la labor que tenemos en arqueología mexicana y en relatos e historias de definir de dónde venimos es fundamental. Y por eso creemos que es importantísimo el llegar en profundidad a los temas y en diversidad. Entonces, los libros, que era lo que le preocupaba mucho a don Miguel, una cosa es que existan y otra cosa es que los podamos leer y otra cosa es que hoy podamos darle interpretación a ese material. Y esa es la labor que queremos hacer pues, poco a poco a lo largo de 2 años. Después las diferentes versiones y el desencuentro por la llegada del mundo occidental hacia nuestro territorio se iba a dar de todas maneras, pero en la medida que sepamos más, hay tantas aristas que no sabemos. Tenemos como ciertos capítulos marcados con hierro además en la historia y los demás no lo sabemos. Mucho de la labor de arqueología, si lo han visto a lo largo de los años, es que no acabamos con el tema de la fecha de la conquista, sino tenemos varios números en donde hemos sacado hasta el siglo XVIII
porque en realidad este descubrimiento, diría más bien este conocimiento de todos los pueblos originarios se fue dando a lo largo de siglos y fueron cambiando el concepto de cómo nos veían y después cómo nos hemos seguido viendo. Pero generalmente todo acaba en el imaginario colectivo en el momento de la caída de Tenochtitlan, cuando la conquista duró 2 siglos más. Y después la variante, que esa es la otra pieza fundamental de nuestra historia. ¿Por qué somos tan ricos? Por la diversidad cultural que ya tenemos. Hay un número que me gustaría mucho que lo vieran, que es el que está también vigente este mes, que se llama 1519. Y en la teología mexicana no quisimos entrar a la discusión del tema de conquista. Quisimos dar un panorama de quiénes eran todos los demás en el momento de la conquista. O sea, en 1519, ¿qué estaba pasando en Mesoamérica? ¿Quiénes estaban en el posclásico? Y según el territorio nacional, cuáles estaban en desarrollo y cuáles no, y qué relación había entre ellos. Bueno, empezamos a ver la zona maya, los Chichén y Uxmal ya estaban abandonados, el centro más poderoso ya estaba en el Tetén, en Guatemala, y las ciudades que pertenecían a nuestro territorio eran Tulum y Cozumel. Pero eso no lo sabemos, nos imaginamos que llegaron y estaba Chichén Itzá y Uxmal. O sea, es un conocimiento que tenemos que profundizar. Y así también vemos pues, qué estaba sucediendo con los purépechas en Michoacán, o donde había claves mexicas que eran muy lejanos como el Soconusco. ¿Por qué? Porque tenían el cacao y tenían el control sobre el cacao. Y después hay otros artículos que nos habla el historiador sobre lo que estaba pasando en la cuenca de México. Pues se dan cuenta que aquello era, o sea, estaban todos contra todos y habían sufrido entre ellos muchísimo. Pero eso no nos han como explicado en la profundidad en la que nos gustaría saber. Entonces, en la arqueología, ese es el número de 1519. La definición es quiénes estaban aquí, cómo vivían, cómo era su desarrollo, qué avance tenían cada uno en su diversidad, y creo que es un número que les va a gustar y que les puede ser de interés. Y el que está vigente son todos los augurios, que eso era lo que también platicabas un poco de la visión del concepto mesoamericano del tiempo, que los ciclos acaban y que había muchos augurios de cómo iba a terminar este ciclo. Y este número vigente, además, es una portada que nos gustó muchísimo, que era como en una garza y un espejo de obsidiana en el que se veía el petróleo. Y también hago propaganda del Instituto Nacional de Antropología, que tiene esta exposición en el Templo Mayor. Entonces también creo que después de esta plática lo van a disfrutar muchísimo más. Bien, muchas gracias. Sí. Quiero mencionar uno de los hombros sobre los que descansan todos los descubrimientos que están mencionando. Unos hombros antiguos que no son mencionados nunca o casi nunca. Un señor, don Fernando Ramírez, que fue el primer interesado, probablemente a principios del siglo XVIII, en saber qué pasaba en este territorio antes de que los españoles formaran aquí esta nueva civilización. Este señor era un interesado cultural, emocionado, pensando en una historia hermosa de antes de que llegaran los españoles. Y con su propio dinero y con sus propios conocimientos, se lanzó a dedicar todo el tiempo que pudo a buscar los archivos que los españoles habían hecho, porque pues ¿quién los iba a hacer? Archivos que eran contenidos en oficinas que los españoles habían manejado, donde constaban hallazgos que nadie sabía, que fueron olvidados, porque la civilización española fue dominando aquí, formando una estatura nueva. Este señor Ramírez se dedicó asombrado, era el primer asombrado en lo que iba encontrando de papeles, objetos de la época prehispánica, pero que ya no eran tomados en cuenta. Los españoles en su momento
como curiosidad o como espíritu científico que tenían, como lo hizo Fray Bernardino de Sahagún y varios de ellos, sí coleccionaron, sí dejaron rastros y testimonios de lo que veían y lo que encontraban. Pero pues todo eso quedó archivado, empolvado, olvidado. Y este señor Ramírez fue el primero que tuvo interés individualmente. Y bajo su peculio sacó los primeros rastros que interesaron enseguida a muchos. Es decir, que gracias a él se sabe ahora todo lo que se sabe, que todavía ni siquiera es todo. Y el Códice Ramírez se llama así por él. Nada más quería yo recordar a este hombre. Sí, muchas gracias. Ya voy a ver qué hemos publicado del Códice Ramírez y seguro llegará algún momento en donde seguro lo mencionaremos. Y esa labor de todos esos investigadores que tuvieron interés en el mundo prehispánico son esos hombros sobre los que nos levantamos y esos documentos que son muy importantes. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Ay, yo para hacer. Sí, está bien. Me acuerdo de una de las solicitudes de arqueología mexicana, que era de Fray Saúl, que era en 1949. Y viene ahí algo escrito por el maestro Miguel Portilla. ¿Puede dar su opinión de ese mismo lo que él escribió? Bueno, yo creo que todo lo que escribió don Miguel es oro bonito, pero la admiración que tuvo durante toda su vida sobre el padre Saúl fue el primer antropólogo, ¿no? El primero que se interesó y que hizo una investigación profunda de años sobre los pueblos prehispánicos. Pues creo que es un artículo que vale mucho la pena y que todos deberíamos de leer. Creo que es el número es de Fray Bernardino, no estoy segura si lo tenemos agotado, pero ya también estamos viendo que los que tenemos agotados vayamos haciendo reimpresiones y pudiendo sacarlos en digital, que ya también pueden suscribirse a la revista de forma digital a través de la Kiosco Braille. Gracias, y ese es un artículo muy lindo de don Miguel sobre Fray Bernardino. Gracias. Es en la fila doble K, en el pasillo doble K, en la sección internacional. Muchas gracias.